Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el principio de funcionamiento de los multiplexores y demultiplexores y cómo implementarlos con circuitos lógicos digitales. Comenzamos. Muy bien, el multiplexor, que también se le conoce como el MUX, se abrevia como MUX, básicamente es un selector de datos. Es decir, tenemos de entrada varios canales de datos. Nosotros seleccionamos uno y lo mandamos a una única salida. Es decir, es un dispositivo que permite dirigir la información que proviene de diversas fuentes hacia una única salida. Y este es su símbolo. Bueno, me gusta mucho asociarlo con este caso del selector de canales de las televisiones antiguas, a los que nos tocó usar televisiones cuando solo había como 6 canales en el cuadrante o incluso hasta dos, que tenemos una perilla. Bueno, ahora pues eso ya, en la actualidad eso ya no existe y tal vez algunos de ustedes jóvenes pues a lo mejor no saben ni de qué estamos hablando, pero se los comento porque es una analogía que se presta mucho para comprender el funcionamiento de un multiplexor. Entonces, supongan que tenemos una televisión antigua, antigua entre comillas porque es muy relativo, para mí no es tan antigua, para ustedes puede ser que sí. Y bueno, las televisiones antiguas tenían una perilla, en este caso, bueno, en el dibujo que se muestra tiene dos, porque después ya se aumentaron canales, y con la perilla esta seleccionábamos el canal que queríamos ver en la televisión. Yo creo que eso es una buena manera de entender el funcionamiento de un multiplexor, porque tenemos, bueno, un multiplexor cuenta con entradas de selección, en este caso es la perilla, que permite conmutar los datos provenientes de entradas diferentes hacia una única salida. Es decir, yo giro la perilla, que es el selector, selecciono un canal y el canal seleccionado lo envía al cinescopio y ya lo reproduce por rayos catódicos. Pues tecnología de principios del siglo X del siglo XX, del siglo anterior, que ahora pues esto ya pues pasó a la historia. Pero bueno, el principio es este: tenemos un selector, hay varias entradas, seleccionamos una y la que se muestra en la pantalla. Y bueno, este es el selector. Aquí quise poner un dibujo, una foto de un selector real de los canales. Se ven aquí, antes había solamente hasta el canal 13, bueno, en mis tiempos solo el canal 13, y antes de mis tiempos solamente creo que había dos. Entonces aquí está el canal 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y así está el 13. Entonces nosotros girábamos la perilla, esta perilla, y seleccionábamos el canal que queríamos ver. Yo creo que esa es una buena analogía. Y este, miren, pues este es el símbolo de un multiplexor, ya con la simbología de circuito lógico combinatorio. Como vemos, a la izquierda están las entradas, arriba el nombre de la función, que es el MUX, y a la derecha la salida, que es una única salida. Entonces, como vemos en las entradas, hay cuatro, en este caso específico, son cuatro entradas de datos: D0, D1, D2 y D3. Y aparte de las entradas de datos, tenemos una entrada de selección de datos, más bien dos entradas, S0 y S1. Las combinaciones que dan esos dos, pues son cuatro. 2 a la 2 es 4, ¿verdad? Tenemos dos entradas, 2 a la 2, podemos seleccionar cuatro posibles. Es decir, que si S0 es 0 y S1 es 0, seleccionamos la entrada 0, que es D0. Cuando estos dos es 0, esta es la entrada seleccionada y la que sale por aquí. Cuando S0 es 0 y S1 es 1, seleccionamos la entrada D1. Cuando este es 1 y este es 0, seleccionamos la entrada D2. Y cuando los dos están en 1, seleccionamos la entrada D3. Ese es el funcionamiento. Este es nuestro selector, el equivalente a la perilla. Estos son los canales, el equivalente a los canales que están acá. Y esta es la pantalla de nuestra televisión antigua. Muy bien, pues miren, vamos a ver cómo se implementa. Esta sería como que la tabla de verdad de lo que acabamos de ver. Son las puras entradas, porque solo tenemos una salida. Tenemos las entradas de selección y la entrada de datos. La salida es una única, que va a ser uno, pues dependiendo de la selección de datos que tenga, que es precisamente esto que estamos poniendo aquí, que la salida de datos
será igual al estado de la entrada seleccionada. Es decir, si yo selecciono D0, la salida en Y será D0. Si selecciono D1, será D1. Si selecciono D2, la salida en Y será D2. Y si selecciono D3, la salida en Y será D3. Entonces, para ello, pues aquí están la tabla de verdad para cada una de las selecciones. Si yo lo convierto a expresiones lógicas, aquí las tenemos, ingenieros. Siempre es una única salida, depende de la entrada y de la selección. Por lo tanto, si yo quiero que D0 salga por Y, pues pongo S0 y S1 negados para que pueda activarse esta tabla de verdad. Y luego si quiero que salga D1, pues el que está negado es S1 y S0 no. Si quiero que salga D2, pues niego ahora S0 y S1 lo dejo sin negar, que es aquí está, S1 sin negar y S0 negado. Y cuando quiero que salga D3, no niego ninguno, es decir, están los dos en uno y sale D3. Se fijan, aquí tenemos 4 productos. Por lo tanto, la expresión global, pues es una suma de productos, es decir, que vamos a aplicar una OR y tenemos la expresión completa y aquí está la suma de productos que nos va a resolver el multiplexor. Aquí está, Y es igual a esto, o esto, o esto, o esto, que dependerá de las entradas de selección. Y su implementación en circuitos lógicos pues, es esta de aquí. Tenemos una, dos, tres, cuatro ORs, más bien una OR de 4, que es esta de aquí, una OR de 4, con 4 ANDs de 3, 1, 2, 3, 4, de 3, cada una con 3 entradas, donde una de esas entradas, pues es los datos de ingreso, de 0 va una, de 1 va a la otra, de 3 va a la que sigue, y perdón, de 2 va a la que sigue y de 3 va a la última. Y todas reciben señal de S0 y S1, ya sea sin negar o negado, de acuerdo a cómo se necesite, y entonces ya yo poniendo la selección en S0 y S1 me permitirá la salida de algunas de estas entradas. Y ahí tienen el circuito de un multiplexor, ingenieros. Aquí está el principio de funcionamiento y cómo lo pueden implementar con circuitos lógicos, ya sea con lógica fija o con lógica programable. Y nuevamente aquí su símbolo. A la izquierda las entradas, que es S0 y S1, que están aquí. Y luego sus 4 entradas, que van de D0 a D3, y solo una salida. Y se llama multiplexor. Muy bien, ahora vamos a la contraparte, al demultiplexor. Demultiplexor, que también se abrevia como demux. En el lenguaje, digamos, de la electrónica digital, se le conoce como demux. Y a la inversa del multiplexor, que es un selector de datos, se le conoce como distribuidor de datos. Es decir, solamente tiene una entrada y esa entrada la puede repartir a n salidas, a la inversa del multiplexor, que tenía n entradas y solo tiene una salida. Entonces, el demultiplexor solo tiene una entrada y la distribuye a las salidas. Entonces, este toma los datos de la única línea de entrada y la distribuye a varias líneas de salida, una a la vez, no a todas. Eso es importante. Solamente la distribuye una salida a la vez, de acuerdo a la línea de salida que se selecciona. Es decir, también tiene un selector. Bueno, este es su símbolo en circuito lógico combinatorio. A la izquierda, una sola entrada y las entradas de control, una entrada de datos, las entradas de control y 4 salidas. En este caso, en este caso específico, son 4 salidas. Podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener 20, podemos tener 1.000.000 de salidas. No hay límite, ingenieros. Muy bien, pues también como el multiplexor, el demultiplexor cuenta con entradas de selección, pero estas son selección de salida. El multiplexor tiene selección de entradas. Y bueno, esta selección de salidas permiten conmutar este dato, esta línea de datos, este tren de datos que está aquí, el único, hacia alguna de las salidas de acá de la derecha, de acuerdo a la selección que se haga. Eso es el principio de funcionamiento.
estos aquí señalo con esta flechita en rojo, precisamente las entradas de selección de salida. Muy bien, si yo construyera en expresión lógica, pues este funcionamiento, pues tengo cuatro salidas, que todas van a tener la señal de entrada y todas van a tener las entradas de control de selección, pero dependiendo del control va a ser la salida, es decir, vamos a la primera. S0, este de aquí, es igual al producto de la entrada, a la AND de la entrada, y cuando las dos entradas de control estén en cero, muy parecido al anterior. Entonces aquí, cuando esto suceda, la señal va a salir, la señal E va a salir por ese cero. Muy parecido cuando C0 no es negado, y es decir, está en 1 y el C1 está en 0, pues la entrada E sale por ese 1, no sale por ningún otro lado. Muy parecido cuando está C0 en 0 y C1 en 1, la señal E sale por S2, no por ningún otro lado, y muy parecido sale por S3 cuando ninguna de las dos está negada. Y ahí tenemos cuatro expresiones lógicas correspondientes cada una a la línea de salida del demultiplexor. A ver, ahora vamos a ver cómo lo podríamos implementar con circuitos lógicos. Vamos a ver. Vamos a traernos esas cuatro expresiones que vimos en la diapositiva anterior. Aquí está de 0, aquí está de 1, aquí está de 2 y aquí está de 3. Es decir, tengo aquí cuatro salidas y cada salida es una AND de 3 entradas. Una entrada es pues la entrada de datos y las otras dos son la selección de datos. Es decir, aquí tenemos el circuito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 AND de 3 entradas. Todas tienen, como bien dice aquí la anotación, todas tienen la entrada de datos. Esta entrada de datos se conecta a todas las compuertas AND. Y bueno, y ya las entradas de selección, las dos líneas de selección que están aquí, sin negar o negadas, van activando la compuerta AND correspondiente a la salida. ¿Verdad? Aquí tenemos, es como un codificador que vimos en uno de los videos anteriores, en uno de los temas anteriores. De hecho, es un codificador. Esto de aquí es un codificador. Cuando está en 0, que es estos dos, activa la primera. Cuando este está en 0 y está en 1, activa la segunda y así sucesivamente. Y bueno, los datos que se encuentran en esta línea de entrada van a pasar a través de la compuerta que se selecciona a través de este selector hasta la línea de salida de datos asociada. Es decir, esta entrada pasa por todas, pero más bien pasa solamente por aquella que activa la selección y ya sale a la salida correspondiente. Pues muy bien, esto es el principio de funcionamiento tanto del multiplexor como del demultiplexor y la manera de implementarlo con circuitos lógicos digitales. Y bueno, con esta imagen, ingeniero, les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios.